Rodrigo Villanueva era dueño de uno de los ranchos más grandes de la región, con extensos pastizales que se perdían en el horizonte, trabajadores a su cargo y una fortuna forjada por 3 generaciones de su familia. Pero una fría mañana cambió su elegante ropa por un atuendo viejo y desgastado, tomó el caballo más sencillo del establo y abandonó el rancho sin decirle a nadie a dónde iba ni qué planeaba hacer. Había decidido averiguar, de una vez por todas, si alguna mujer en el mundo sería capaz de mirarlo sin ver el rancho, el ganado y el apellido familiar. Semanas después, disfrazado de peón, sin un centavo y sin futuro, conoció a Sofía. Ella estaba separada, criando sola a su hija, humillada por sus propias hermanas en casa de su padre, y trabajando desde el amanecer hasta el anochecer sin quejarse. Era la única que lo trataba como a una persona completa, sin cálculos, sin sonrisas fingidas, sin preguntar por el rancho. Y fue precisamente allí donde todo se descontroló de una manera que Rodrigo no había previsto y para la que no estaba preparado. Si esta historia te llega al corazón, suscríbete al canal, dale a me gusta y comenta con el nombre de la ciudad desde donde nos ves. Rodrigo Villanueva nació entre tierras y ganado. Su padre, Ernesto Villanueva, había construido una de las fincas más grandes de la región tras décadas de duro trabajo, madrugadas en los campos y difíciles negociaciones con otros terratenientes. Cuando Ernesto murió, le dejó todo a Rodrigo: la tierra, el ganado, los trabajadores y también las deudas que nadie sabía que existían. Rodrigo tenía 38 años cuando heredó toda esta carga. No era un hombre débil. Era alto, de hombros anchos y manos callosas, a pesar de ser dueño de todo, porque desde niño su padre lo había enviado a trabajar junto a los peones para que conociera el significado de cada palmo de tierra. Tenía el pelo oscuro con algunas canas en las sienes, una barba espesa y ojos castaños oscuros que observaban todo con atención. No hablaba mucho, prefería escuchar, analizar y luego actuar. La finca se llamaba Villanueva y estaba situada en medio de campos abiertos, rodeada de vastos pastos donde el ganado pastaba en grandes cantidades. La casa principal era de piedra, construida por el abuelo de Rodrigo, con gruesos muros que la protegían del frío en verano y del calor en invierno. Había un gran granero, corrales, un pozo en el centro del patio y varias casas más pequeñas donde vivían los trabajadores y sus familias. Era un lugar que funcionaba como un pequeño mundo aparte, con sus propias reglas y jerarquías. Rodrigo nunca se casó, no por falta de oportunidades, sino porque desconfiaba de las mujeres que se le acercaban. Desde joven aprendió que el nombre Villanueva despertaba interés. Las hijas de los campesinos vecinos le sonreían de una manera que él reconocía como calculada. Las mujeres del pueblo miraban su finca antes de mirarlo a él. Su padre siempre decía que un hombre rico necesitaba ojos en la nuca para sobrevivir. Y Rodrigo se lo tomó en serio. Cuando cumplió 38 años, su tía Consuelo, la hermana mayor de Ernesto, fue a visitarlo. Consuelo era una mujer de 60 años, delgada, con el pelo blanco recogido en un moño apretado, de hablar directo y sin rodeos. Observó la casa grande y vacía, las habitaciones sin vida, la mesa puesta para uno solo, y le dijo a Rodrigo que estaba desperdiciando los mejores años de su vida con desconfianza. Rodrigo escuchó, asintió y no cambió nada. Consuelo se quedó 3 semanas en la finca y se marchó, convencida de que su sobrino estaba destinado a envejecer solo. Pero algo cambió aquel invierno. Rodrigo fue a una feria ganadera en una región vecina y allí conoció a Diego Fuentes, un comerciante de tamaño mediano que vendía semillas y herramientas. Diego era un hombre jovial, de mediana edad, siempre con una sonrisa fácil y muchas historias que contar. Durante la cena en la feria, los dos se sentaron a la misma mesa
y hablaron durante horas. Diego tenía 3 hijas. Habló de ellas con el orgullo típico de un padre, pero también con una honestidad que Rodrigo encontró común. Dijo que la mayor, Catalina, era hermosa y lo sabía, que la mediana, Fernanda, era inteligente y usaba esa inteligencia para conseguir lo que quería, y que la menor, Sofía, era diferente de las otras 2. Diego hizo una pausa antes de hablar de Sofía. Dijo que había pasado por momentos difíciles, que se había casado joven con un hombre que la maltrataba y que había regresado a casa de su padre con una hija pequeña y sin posesiones materiales. Dijo que Sofía trabajaba en la finca familiar, cuidaba el huerto, ayudaba en la cocina y criaba a su hija con una dedicación que jamás había visto igualada. También dijo, sin que Rodrigo le preguntara, que su hija menor era la que menos atención recibía de los hombres, porque cargaba con el peso de ser una mujer separada con una hija. Rodrigo escuchó todo sin interrumpir. Cuando Diego terminó, cambió de tema, y la conversación tomó otros rumbos. Pero esa descripción se le quedó grabada a Rodrigo durante el resto de la feria, y durante todo el viaje de regreso a la granja. En los meses siguientes, Rodrigo hizo algo que nunca antes había hecho. Empezó a considerar seriamente la posibilidad de casarse, no porque se sintiera solo, aunque lo estaba, sino porque empezó a darse cuenta de que la granja necesitaba a alguien que la entendiera como él, que viviera allí no como en un palacio, sino como un lugar de trabajo y de vida real. Y porque la conversación con Diego le había sembrado la duda de si una mujer que vivía con poco y que ya había perdido mucho, podría ser más honesta que aquellas que nunca habían conocido la necesidad. Fue entonces cuando nació la idea. Rodrigo la dejó madurar durante semanas antes de decidirse a actuar. Le pidió a su capataz de confianza, un hombre llamado Heriberto Salinas, que se hiciera cargo de la granja por un tiempo. Heriberto tenía 50 años, era leal hasta la médula y nunca cuestionaba las decisiones de Rodrigo. Solo las ejecutaba con competencia. Rodrigo organizó todo con esmero. Cambió su ropa buena por ropa vieja y desgastada, que le prestó uno de los trabajadores más humildes. Tomó un caballo viejo, no el mejor. Se llevó lo justo para sobrevivir unas semanas y se dirigió a la región donde vivía Diego Fuentes. No fue directamente a casa de Diego. Primero fue al pueblo más cercano y se presentó como Rodrigo, un jornalero que buscaba trabajo tras perder su empleo en una finca en quiebra. Su aspecto reforzó la historia. Manos callosas, una forma sencilla de hablar, un rostro curtido por el sol. Nadie dudó de él. Consiguió un pequeño trabajo temporal en una propiedad cercana a la de Diego, cargando sacos y limpiando corrales. Se alojó en una pequeña habitación de adobe que el terrateniente reservaba para trabajadores temporales. Desde la propiedad donde trabajaba, Rodrigo podía ver los campos de Diego Fuentes en el horizonte. Una tarde, vio por primera vez a una mujer en el jardín de la propiedad vecina. Estaba arrodillada en el suelo plantando. Llevaba un sencillo vestido de color claro, un delantal encima y el pelo rubio recogido con un pañuelo. A su lado, una niña de unos 5 o 6 años estaba sentada en el suelo, jugando con piedras y ramitas. La mujer plantaba con atención y de vez en cuando se detenía para mirar a la niña y decirle algo que la hacía sonreír. Rodrigo observó un rato desde fuera de la cerca. No estaba seguro de si era Sofía, pero la escena coincidía con la descripción de Diego. En los días siguientes, buscó excusas para pasar cerca de la cerca que dividía las 2 propiedades. Vio a la mujer de lejos varias veces. Trabajaba duro, levantándose temprano, porque cuando el sol aún estaba bajo, ya estaba en el jardín o sacando agua del pozo. No daba la impresión de estar haciendo un favor. Daba la impresión de estar haciendo lo que había que hacer. La oportunidad de acercarse surgió de forma sencilla. El dueño para quien trabajaba Rodrigo, un hombre llamado Abelardo Montoya,
Necesitaba ayuda extra para reparar una cerca que dividía su propiedad de la de Diego. Rodrigo se ofreció voluntario para el trabajo y fue a buscarlo. Mientras trabajaba en la cerca, la mujer del jardín se acercó para recoger unas herramientas que Abelardo había dejado junto a ella. Rodrigo la vio de cerca por primera vez. Era Sofía Fuentes. Tendría unos 28 años, con el pelo rubio oscuro que le caía sobre los hombros cuando el viento agitaba la tela que lo sujetaba. Sus ojos eran de un color entre verde y marrón, su rostro cansado, pero no triste. Tenía marcas de bronceado en el cuello y los brazos, y sus manos eran las de alguien que trabajaba, no las de alguien que fingía serlo. La chica estaba detrás de ella, aferrada a su falda, mirando a Rodrigo con seriedad. Rodrigo la saludó respetuosamente, y Sofía respondió brevemente. Tomó lo que necesitaba y se fue sin mirar atrás. La chica lo miró un segundo más antes de correr tras su madre. Rodrigo continuó reparando la cerca. En los días siguientes, Rodrigo trabajó en los alrededores y poco a poco fue inventando pretextos para aparecer en la propiedad de Diego. Diego era hospitalario por naturaleza y recibió con agrado al desconocido peón cuando Rodrigo apareció por primera vez pidiendo un balde de agua para su caballo. Diego lo invitó a descansar a la sombra. La esposa de Diego, una mujer llamada Mercedes, trajo agua y pan de maíz sin que nadie se lo pidiera, con la generosidad espontánea de quien está acostumbrada a ofrecer lo que tiene. Rodrigo seguía regresando, siempre con un pretexto sencillo. A Diego le pareció interesante como peón, porque Rodrigo podía hablar de ganado y siembra con un conocimiento que iba más allá de lo común. Pero Rodrigo tenía explicaciones preparadas. Decía que había trabajado en grandes fincas y que había aprendido mucho de jefes que sabían lo que hacían. Diego nunca sospechó nada. Sofía rara vez aparecía durante estas visitas. Ella cuidaba de su hija, del huerto y de la cocina. Cuando aparecía, era discreta. No participaba mucho en las conversaciones de los adultos en el porche. No miraba fijamente a Rodrigo como lo hacían sus hermanas. Catalina, la mayor, era hermosa y lo sabía, como había dicho su padre. Siempre aparecía bien vestida, siempre con una sonrisa calculada. Siempre encontraba una excusa para sentarse cerca de Rodrigo cuando venía de visita. Fernanda, la del medio, era más discreta, pero también intentaba hacerse notar. Sofía barría el suelo de la veranda mientras sus hermanas charlaban con el visitante, o se sentaba más atrás remendando ropa con su hija en el regazo. La hija de Sofía se llamaba Lupita. Tenía 6 años, cabello oscuro, a diferencia de su madre, ojos grandes y expresivos, y una seriedad en el rostro que parecía demasiado madura para su edad. No era una niña retraída, pero era cautelosa con la gente. Tardaba mucho en abrirse. Rodrigo lo notó desde el principio y no intentó forzar ninguna cercanía. Simplemente estaba presente sin juegos. Fue Lupita quien se acercó primero. Una tarde, mientras Rodrigo estaba sentado en el porche de Diego hablando sobre los precios del ganado, Lupita apareció de la nada y se quedó a 1 metro de él, mirando fijamente sus botas. Rodrigo la miró sin sonreír demasiado, ni mostrar afecto de inmediato, como suelen hacer los adultos con los niños. Permaneció callado. Lupita miró sus botas, luego sus manos y después su rostro. Entonces le preguntó, con la franqueza propia de los niños, si las cicatrices de sus manos le dolían. Rodrigo respondió que no, que eran antiguas. Lupita lo pensó un momento y luego se fue. La semana siguiente, Lupita regresó y se acercó. Rodrigo continuó sin forzar nada, respondiendo solo cuando ella hablaba. Sofía, que observaba desde lejos, no dijo nada, pero Rodrigo notó que ella prestaba atención a cómo trataba a su hija. La primera conversación real entre Rodrigo y Sofía ocurrió una mañana cuando los demás no estaban. Diego había ido al pueblo. Mercedes estaba en la cocina. Catalina y Fernanda habían ido a visitar a una vecina.
Sofía estaba en el pozo sacando agua, y Rodrigo había llegado para dejarle un mensaje a Diego. Él ayudó a Sofía a subir los cubos sin pedir permiso. Simplemente tomó la cuerda y tiró con ella. Sofía no le dio las gracias de inmediato, solo siguió trabajando. Cuando terminaron, dijo que Diego no estaba. Rodrigo dijo que sabía que le dejaría el mensaje. Sofía escuchó el mensaje, dijo que se lo transmitiría, y fue a buscar los cubos para llevarlos a la cocina. Rodrigo cargó los 2 cubos más pesados antes de que ella pudiera. Sofía se detuvo, lo miró, y luego lo dejó cargarlos. Caminaron juntos hasta la cocina, y fue en ese corto paseo que ella habló por primera vez de una manera que no fue solo una respuesta. Dijo que a Diego le gustaba hablar con Rodrigo porque sabía más de lo que parecía. Rodrigo dijo que había aprendido mucho en las fincas donde había trabajado. Sofía dijo que aprender del lugar donde uno trabaja es algo que solo una persona inteligente puede hacer, porque no todos pueden hacerlo. Luego fueron a la cocina. Él volvió a colocar los cubos en su sitio y se marchó. Esta conversación fue breve, pero Rodrigo no dejaba de pensar en ella. Sofía no había dicho nada extraordinario, pero le había hablado como si fuera una persona completa, no solo un trabajador de paso. No lo había mirado con lástima ni con desdén. Lo había mirado directamente a los ojos. Pasaron las semanas. Rodrigo encontró razones para quedarse en la región. Abelardo Montoya estaba contento de tenerlo como trabajador temporal permanente, porque Rodrigo era bueno en lo que hacía y no causaba problemas. Rodrigo conoció mejor a la familia de Diego. Vio que Catalina era hermosa, pero le faltaba paciencia para el trabajo duro, y siempre encontraba la manera de pasar las tareas difíciles a otro. Vio que Fernanda era inteligente, pero que principalmente usaba esa inteligencia para evitar confrontaciones y mantener las apariencias. Vio que Mercedes, la madre, era una mujer buena y trabajadora, pero tenía cierta ceguera emocional hacia sus hijas, tratándolas a las 3 como si fueran iguales cuando claramente no lo eran. Y empezó a ver a Sofía. Vio que Sofía se despertaba antes que todos, que cuidaba de Lupita con atención constante. No era sobreprotección, era presencia real. Que cuando la niña se equivocaba, Sofía la corregía sin humillarla. Que cuando Lupita estaba enferma, Sofía se quedaba despierta toda la noche sin quejarse al día siguiente. Vio que Sofía trabajaba en el jardín metódicamente, que sabía lo que necesitaba cada planta, que no desperdiciaba agua ni semillas. Vio que remendaba su propia ropa y la de Lupita con cuidado, aunque solo fuera remendar. Vio que no pedía favores a nadie. Rodrigo también vio lo que las hermanas le hacían a Sofía cuando creían que nadie las veía. Catalina tenía la costumbre de hacer comentarios que parecían inocentes, pero que dolían. Hablaba del matrimonio de Sofía con un tono de lamento que, en realidad, era un juicio. Fernanda era más discreta, pero a veces dejaba escapar un suspiro o una mirada cuando Sofía hablaba de algo, como si lo que Sofía decía tuviera menos peso por la etapa de la vida en la que se encontraba. Mercedes no lo hacía intencionadamente, pero tampoco defendía a Sofía cuando sus hermanas hablaban, y a veces repetía a las visitas la historia del matrimonio fallido de Sofía, como si fuera información necesaria que todos debían saber antes de conocer a la hija menor. Sofía oía todo esto y seguía adelante. No respondía, no lloraba delante de nadie. Rodrigo la vio llorar solo una vez, de lejos, cuando estaba sola en la parte trasera del huerto una tarde. Estaba de espaldas a la casa, hacia los campos abiertos, y lloraba en silencio, con los hombros temblando ligeramente. Rodrigo se quedó donde estaba y no se acercó a ella. Al cabo de un rato, Sofía se secó la cara con el delantal y volvió al trabajo. Fue esa tarde cuando Rodrigo tomó una decisión inesperada. Regresó a la pequeña habitación donde se hospedaba en la propiedad de Abelardo. Se sentó en la cama de madera y se quedó mirando sus manos durante un largo rato.
Había venido a tantear el terreno. Estaba viendo lo suficiente para saber lo que necesitaba saber. Sofía era la mujer que permaneció después de que se lo quitaran todo. Era la mujer que trabajó cuando pudo haber pedido ayuda. Era la mujer que crió a su hija con dignidad, incluso mientras era humillada por sus propias hermanas y su propia madre, que no se daba cuenta de lo que hacía. Era la mujer que miraba a un peón con botas viejas como si fuera una persona completa. Pero Rodrigo no se fue al día siguiente. Se quedó porque se dio cuenta de que querer conocer a Sofía y conocer a Sofía eran cosas distintas, y que aún había mucho que desconocía. Lo que no esperaba era que la situación se complicara de una manera que no había previsto. Diego Fuentes era un buen hombre, pero tenía deudas. Rodrigo descubrió esto poco a poco a través de conversaciones con Abelardo y de los comentarios que Diego hacía sin darse cuenta de que estaba revelando la situación financiera de la familia. La finca de Diego no era grande y no había dado suficientes ganancias en los últimos 2 años, debido a una sequía que había reducido la producción. Diego le debía dinero a un comerciante local llamado Bernal Orozco, un hombre de unos 50 años, rico y sin escrúpulos. Bernal otorgaba préstamos con intereses altos y exigía el pago en especie. Diego tenía miedo, aunque intentaba ocultarlo. Rodrigo vio a Bernal Orozco por primera vez una tarde cuando el hombre fue a la finca de Diego a cobrar la deuda en persona. Era un hombre gordo con un bigote espeso, que vestía ropa buena pero mal planchada, y tenía una forma de hablar que mezclaba falsa cordialidad con veladas amenazas. Rodrigo estaba en el patio haciendo una pequeña reparación a una puerta que Diego le había pedido, y escuchó la conversación desde lejos, sin que Bernal supiera que había alguien allí. Bernal le dijo a Diego que se acercaba la fecha límite. Diego dijo que estaba haciendo lo mejor que podía. Bernal dijo que lo que fuera posible no saldaría la deuda. Luego hizo una propuesta que Rodrigo no esperaba oír. Dijo que había una manera de resolver la situación ventajosa para ambos, que estaba interesado en una de las hijas de Diego, y que si Diego aceptaba arreglar la boda de Catalina con él, la deuda quedaría saldada, e incluso les daría dinero extra a la familia para ayudarlos a establecerse mejor. Diego guardó silencio un rato. Rodrigo continuó trabajando en la puerta sin decir palabra. Diego dijo que lo pensaría. Bernal dijo que no había mucho tiempo para pensar, y se marchó. Rodrigo dejó la herramienta y se quedó quieto un momento. Luego terminó la reparación, y se fue sin mencionar lo que había oído. Esa noche, sin poder dormir, Rodrigo pensó en las consecuencias. Si Diego aceptaba la propuesta de Bernal, la familia tendría alivio económico. Pero Bernal era el tipo de hombre que usa lo que tiene para controlar a quienes dependen de él. Y Catalina, con toda su vanidad, no tenía fuerzas para soportar a un hombre así por mucho tiempo. La situación de la familia empeoraría de otra manera. Rodrigo pasó varios días observando. Vio que Diego estaba tenso, que Mercedes había notado algo, pero no sabía qué. Vio que Catalina estaba emocionada por algo, lo que significaba que Diego le había hablado, y ella había respondido positivamente. Sofía no sabía nada, o si lo sabía, no lo demostraba. Una tarde, Sofía fue a buscar a Rodrigo, que estaba trabajando en un campo cercano. Diego le había pedido que llamara al peón para una reparación urgente en uno de los graneros. Sofía llegó a pie con Lupita un paso detrás y le contó sobre la reparación. Rodrigo dijo que iría, pero antes de que ella se diera la vuelta para irse, dijo, sin planearlo, que había algo que ella tal vez necesitaría saber sobre lo que estaba sucediendo en la familia. Sofía se quedó quieta, mirándolo atentamente. Rodrigo le contó lo que había oído sobre Bernal, sobre la deuda, sobre la propuesta. Sofía escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, guardó silencio un rato. Luego dijo que no le sorprendía la deuda, porque había notado la tensión de su padre, pero que la propuesta de Bernal era algo nuevo. Sofía le preguntó a Rodrigo por qué le contaba eso.
Rodrigo le dijo que se lo contaba porque creía que debía saber lo que se estaba decidiendo en casa de su familia. Sofía lo miró un momento. Luego dijo que se encargaría del asunto, y se fue con Lupita. Lo que Sofía hizo con esa información sorprendió a Rodrigo. No se enfrentó a su padre con enojo. No habló con Catalina para advertirle sobre Bernal. Esa misma noche, cuando los demás ya dormían, fue a ver a Diego y habló con él durante horas. Rodrigo lo supo porque vio la luz en la ventana de la sala hasta altas horas de la noche. Al día siguiente, Diego tenía una expresión diferente, más seria, pero también más clara. Fue como si hubiera dicho en voz alta algo que llevaba dentro, algo que se había aligerado al compartirlo. Rodrigo no preguntó qué había pasado. En los días siguientes, Diego fue al pueblo varias veces. Estaba negociando. Rodrigo, a través de Heriberto, su capataz, envió discretamente una suma de dinero a un intermediario del pueblo, con instrucciones de ofrecérsela a Diego como un préstamo de un inversor anónimo que se había enterado de la situación. Diego aceptó el préstamo sin saber de dónde venía. Con ese dinero, pagó parte de la deuda a Bernal y renegoció el resto en mejores condiciones. Bernal no quedó satisfecho, pero no podía forzar lo que no estaba formalizado. Rodrigo hizo esto sin que nadie lo supiera. No fue para ayudar a Diego, sino porque se dio cuenta de que si la situación de Bernal prosperaba, afectaría a Sofía de forma injusta. Pasó el tiempo, cambió la estación, las mañanas se volvieron más frías y las tardes más cortas. La familia de Diego empezó a ver a Rodrigo como una presencia habitual, no solo como un peón de paso. Diego lo invitaba a los almuerzos de los domingos. Mercedes lo trataba con su hospitalidad habitual. Catalina seguía intentando llamar su atención, pero había empezado a desistir porque Rodrigo nunca respondía a sus señales. Fernanda lo observaba con creciente curiosidad, como si intentara comprender algo. Sofía seguía igual, presente, trabajadora, discreta. Lupita había cambiado con Rodrigo. Ya no solo se quedaba cerca, sino que se mantenía muy unida a él. Cuando aparecía, ella iba a su lado, y se quedaba a su lado mientras los adultos conversaban. A veces le mostraba cosas que había encontrado en el jardín o en los campos, piedras con formas interesantes o plumas de pájaros. Rodrigo siempre lo miraba con atención genuina, no con la atención fingida que los adultos les dan a los niños cuando están pensando en otra cosa. Sofía se dio cuenta de esto, y fue al verlo que empezó a cambiar su forma de mirar a Rodrigo. El cambio fue gradual. Primero, empezó a hablar más cuando él estaba presente, no mucho, pero más que antes. Luego empezó a guardarle comida cuando sabía que estaba trabajando en el campo cercano y que tal vez no había almorzado. No lo hizo con palabras. Simplemente lo dejó envuelto en la puerta con su nombre. Rodrigo lo encontraría y se lo comería sin decir nada. Una tarde, Rodrigo estaba reparando el techo de uno de los graneros de Diego, quien le había pedido ayuda, y Sofía fue a buscar agua. Se quedó abajo, mirando hacia arriba mientras él trabajaba. Dijo que el techo necesitaba refuerzo en una esquina a la que aún no había llegado. Rodrigo bajó, fue a la esquina que ella había señalado, y tenía razón. Volvió al trabajo, y ella se quedó un rato, sin esperar a que la llamaran, simplemente presente. Rodrigo bajó cuando terminó la esquina difícil y encontró a Sofía todavía allí. Ella dijo que su padre estaba agradecido por la ayuda que Rodrigo siempre le daba. Rodrigo dijo que ayudaba porque quería. Sofía dijo que era raro que alguien quisiera ayudar sin pedir nada a cambio. Rodrigo no respondió. Permanecieron en silencio un rato, un silencio que no resultaba incómodo. Entonces, Lupita apareció corriendo, y el silencio terminó de forma natural. Lo que Rodrigo no había previsto era lo que Catalina estaba tramando. Catalina era hermosa y estaba acostumbrada a conseguir lo que quería. Se había dado cuenta de que Rodrigo no estaba allí, y esto la irritaba más que la dolía.
porque en realidad no estaba interesada en él como persona, sino solo como una conquista. Pero había empezado a observar atentamente a su hermana menor, y había notado algo que nadie más había visto aún, que Sofía era diferente cuando Rodrigo estaba cerca, que Lupita había desarrollado un afecto por el peón, que Rodrigo miraba a Sofía de una manera distinta a como miraba a todos los demás. Catalina fue a hablar con su madre y le planteó una idea. Le dijo que había notado que el peón de la finca de Abelardo hacía visitas frecuentes con interés en Sofía. Dijo que esto era un problema porque Sofía estaba en casa de sus padres en una situación delicada, que ya había cometido un error una vez con el matrimonio, y que si se involucraba con un peón sin remedio, todo el pueblo juzgaría a su familia. Mercedes escuchó esto y se preocupó, no con malas intenciones hacia Sofía, sino con la lógica de alguien que creció aprendiendo que las apariencias sociales importaban. Fue a ver a Diego con su preocupación. Diego se sintió incómodo con la situación, pero no hizo nada de inmediato. Lo que sucedió después fue que Mercedes llamó a Sofía y le dijo, con la dulzura de alguien que cree que la está protegiendo, que sería mejor que se mantuviera alejada del peón, que la situación de Sofía en la familia ya era delicada, y que cualquier chisme en el pueblo sobre ella y un peón descarriado también perjudicaría a Lupita en el futuro. Sofía escuchó a su madre con rostro silencioso, sin responder de inmediato. Luego dijo que no había nada entre ella y Rodrigo, más allá de la interacción normal. Mercedes dijo que aún así, Sofía asintió y se fue. Después de eso, Sofía cambió. Se volvió más distante cuando aparecía Rodrigo. Ella no dejó de ser educada, pero no se mantuvo cerca. Él no inició conversaciones, no guardó la comida. Rodrigo notó el cambio de inmediato, pero desconocía la causa. Lupita también notó que algo había cambiado en su madre. La niña seguía yendo a ver a Rodrigo cuando aparecía, pero de vez en cuando miraba a su madre con esa seriedad suya, como si comprobara que todo estuviera bien. Rodrigo seguía apareciendo, ni más ni menos a menudo. Igual que Diego seguía llamándolo. Abelardo seguía necesitando su ayuda. Aparecía, trabajaba, hablaba con Diego cuando lo llamaban y respetaba la distancia que Sofía mantenía sin comprender de dónde venía. Fue Heliberto quien acudió a él. El capataz había viajado a la región para dar un informe sobre la finca, como hacían de vez en cuando desde que Rodrigo se había marchado. Heliberto llegó temprano una mañana, y los dos fueron a conversar lejos de la propiedad de Abelardo, junto a un pequeño río que atravesaba los campos. Heliberto dijo que la granja iba bien, que el ganado estaba gordo y que las cuentas estaban en orden. Luego, con su franqueza habitual, le preguntó a Rodrigo qué había encontrado. Rodrigo se quedó mirando el río un rato. Después le dijo a Heliberto que había encontrado lo que buscaba y que la situación era más complicada de lo que había previsto. Heliberto no hizo más preguntas. No era propio de él. Dijo que la granja esperaba a su dueño y se marchó. Tras la partida de Heliberto, Rodrigo se quedó solo con sus pensamientos durante toda la tarde. Había llegado con una idea clara: disfrazarse, observar, descubrir quién estaría a su lado cuando no hubiera nada material que ganar. Había descubierto lo que quería descubrir. Sofía era esa persona, no porque fuera perfecta, sino porque era real, porque trabajaba con lo que tenía, porque crió a su hija con dignidad, porque miraba a un peón sin dinero de la misma manera que miraría a cualquier hombre, como a un igual. Pero la situación había ido más allá de lo que él había planeado. Se había entrometido en las finanzas familiares sin que nadie lo supiera. Había escuchado cosas que no eran para él. Había visto a una mujer llorando sola en un campo, y no se había acercado a ella. Había pasado semanas en la vida de personas que confiaban en él, sin saber quién era realmente. Y había una niña de 6 años, que lo trataba con una franqueza que los niños solo dan a aquellos que sienten que no les harán daño. Rodrigo se quedó allí,
hasta que se puso el sol y luego regresó. La semana siguiente sucedió algo que forzó la situación. Bernal Orozco regresó al rancho de Diego. Esta vez no vino a negociar. Llegó con 2 hombres que trabajaban para él y dijo que había un documento firmado que Diego había olvidado, que le daba a Bernal el derecho a parte del equipo del rancho como garantía de la deuda original. Diego dijo que no había firmado tal documento. Bernal le mostró un papel que Diego miró fijamente durante un buen rato. Era la letra de Diego, o eso parecía. Diego palideció. Dijo que consultaría con alguien que entendiera de estas cosas antes de permitir nada. Bernal dijo que tenía 2 semanas y se fue con los hombres. Diego se sentó en el porche durante un buen rato. Después de que Bernal se fue, Rodrigo estaba en el patio y lo vio todo. Vio a Diego con la cabeza gacha. Vio a Mercedes, que había presenciado la escena, ir hacia su marido con el rostro lleno de miedo. Vio a Catalina y Fernanda en la ventana mirando, y vio a Sofía, que había venido del huerto, detenerse en el patio al ver la expresión de su padre y evaluar la situación. Rodrigo se fue sin decir nada. Regresó a la pequeña habitación de Abelardo. Pasó un rato pensando. Luego le escribió una carta a Heriberto, diciéndole que necesitaba un documento específico y la información de contacto de un abogado de confianza que Rodrigo utilizaba para los asuntos de la finca. Envió la carta con un mensajero. Heriberto respondió en 3 días con la información de contacto y la confirmación de que el abogado estaba disponible. Rodrigo fue al pueblo más cercano y se reunió con el abogado, quien había viajado allí a petición de Heriberto. El abogado era un hombre llamado Leandro Cruz, de unos 40 años, que había trabajado con la familia Villanueva durante muchos años y conocía a Rodrigo desde hacía tiempo. Leandro se sorprendió por la apariencia de Rodrigo, pero no dijo nada. Rodrigo le explicó la situación. Leandro escuchó, hizo preguntas precisas y dijo que el documento que Bernal había presentado parecía ser una falsificación, lo cual podría probarse si hubiera testigos de que Diego no lo había firmado y si el documento fuera analizado por alguien competente. También dijo que el préstamo original que Diego había solicitado con Bernal tenía irregularidades en las tasas de interés que eran cuestionables. Rodrigo le dijo a Leandro lo que necesitaba que hiciera. Leandro, carraspeando, se acercó a Diego y se presentó como abogado contratado por un inversor anónimo que se había enterado de la situación y quería asegurarse de que la familia Fuentes no sufriera daños por prácticas ilegales. Al principio, Diego desconfió, pero Leandro era competente y convincente, y Diego no tuvo más opción. Aceptó la ayuda. El proceso duró varias semanas. Leandro demostró que el documento de Bernal era falso, que las firmas habían sido falsificadas. Bernal, confrontado con esta evidencia, cedió, no sin amenazas veladas, no sin enojo, pero cedió, porque el riesgo de acciones legales era demasiado grande para alguien que tenía otros negocios en la región que dependían de evitar la atención de las autoridades. Diego se sintió aliviado. La familia se sintió aliviada. Diego le preguntó a Leandro quién era el inversor anónimo. Leandro solo dijo que era alguien que prefería no ser identificado por el momento. Diego intentó insistir, pero Leandro se mantuvo firme. Catalina y Fernanda se alegraron con el resultado. Mercedes dio gracias a Dios. Sofía estaba sentada en silencio en un rincón, mirando al horizonte con una expresión que Rodrigo no pudo descifrar del todo porque estaba de lado. Después de que se resolvió la situación de Bernal, Rodrigo se quedó unos días más. Sabía que tenía que tomar una decisión. No podía permanecer disfrazado para siempre. La cuestión era cómo quitarse el disfraz sin destruir la confianza que se había construido. La respuesta llegó de una forma que no esperaba, a través de Lupita. Una mañana, Lupita encontró a Rodrigo en el campo donde trabajaba y se quedó a su lado un rato. Luego le preguntó, con su franqueza habitual, si se iba.
Rodrigo le preguntó por qué pensaba eso. Lupita dijo que su madre parecía alguien a punto de irse. Rodrigo miró a la chica y le preguntó si sabía lo que sentía su madre. Lupita dijo que sí, que sabía cuando su madre intentaba no sentir algo. Rodrigo dejó la herramienta y se quedó allí en silencio un rato. Lupita permaneció a su lado, mirando el campo. Luego le preguntó a la niña si creía que su madre era feliz. Lupita pensó un momento. Dijo que su madre era fuerte, que era diferente de feliz, pero que cuando él estaba cerca, era un poco diferente, no alegre de una manera obvia, pero diferente. Rodrigo le dio las gracias a la niña como si fuera una adulta. Lupita la tomó en serio y se fue. Esa tarde, Rodrigo fue al huerto, donde Sofía trabajaba sola. Lupita estaba en casa con Mercedes. Rodrigo se acercó a Sofía y se quedó a unos metros de ella. Sofía lo vio. Continuó trabajando un momento. Luego se detuvo y lo miró. Rodrigo dijo que necesitaba hablar con ella sobre algo. Sofía esperó. Rodrigo dijo que había venido a la región con una intención y que las cosas no habían salido como había planeado. Dijo que había tratado a su familia de una manera que ella merecía saber. Dijo que había enviado el dinero del préstamo anónimo que había contratado al abogado Leandro, que no era un peón. Sofía se quedó completamente inmóvil por un momento. Luego sus ojos cambiaron. No de una manera que Rodrigo pudiera clasificar de inmediato. Era una mezcla de cosas. Rodrigo dijo su nombre completo. Rodrigo Vilaneva dijo dónde estaba ubicada la granja. Dijo que había venido disfrazado porque había pasado su vida desconfiando de cualquiera que se le acercara, y había querido ver cómo era la gente cuando no había nada material en juego. Sofía escuchó todo. Cuando terminó, permaneció en silencio durante un tiempo que pareció muy largo. Luego dijo que entendía lo que él había hecho. Dijo que entendía la razón, pero que había una diferencia entre entender la razón y saber cómo sentirse al respecto. Dijo que le había hablado de igual a igual, que había dejado que su hija estuviera cerca de él, que había permitido que algo se formara dentro de ella que estaba tratando de controlar, y que todo esto había sucedido mientras él sabía cosas de ella que ella no sabía de él. Rodrigo no discutió. Dijo que ella tenía razón. Dijo que había calculado mal cuánto afectaría la situación a personas reales mientras estaba experimentando. Dijo que había empezado como una prueba y se había convertido en algo más que no podía definir en ese momento. Sofía lo miró un rato y luego volvió al trabajo sin decir nada más. Rodrigo se fue, no de la región, pero dejó el jardín y dejó espacio. Diego descubrió quién era Rodrigo al día siguiente. Leandro había considerado que era el momento adecuado, y Rodrigo había estado de acuerdo. Diego se quedó sin palabras durante un largo rato cuando Rodrigo apareció en el porche sin su ropa vieja, limpio, con una postura que de repente dio sentido a todo lo que le había parecido extraño en un peón agrícola común. Diego pasó de la sorpresa a la gratitud en cuestión de minutos. Mercedes se puso nerviosa. Los ojos de Catalina se abrieron de par en par e inmediatamente intentó recolocarse, sonriendo a Rodrigo con una intensidad que él reconoció e ignoró. Fernanda permaneció calculadora. Sofía no estaba en el porche, estaba en el granero con Lupita. Diego fue a buscar a Sofía. Ella llegó, parada en la puerta cuando vio a Rodrigo sin disfraz, sin su ropa desgastada, con la postura de alguien que posee tierras y las conoce. Lupita estaba junto a su madre, tomándola de la mano. Rodrigo las miró a ambas. La expresión de Sofía no cambió. Diego le explicó todo a la familia con la energía de alguien aliviado y entusiasmado al mismo tiempo. Mercedes se conmovió. Catalina fue la primera en acercarse a Rodrigo para hablar, con una nueva sonrisa en su rostro. Rodrigo respondió cordialmente, y nada más. En los días siguientes, Rodrigo se quedó en la región. Se hospedó en la propiedad de Diego, esta vez ya no en la pequeña habitación de Abelardo. Diego insistió. Rodrigo accedió porque necesitaba tiempo para que las cosas se calmaran.
Catalina lo intentó todo, apareciendo arreglada en el desayuno. Buscaba excusas para estar donde estaba Rodrigo. Ella hizo preguntas sobre la finca Vilanueva, con el interés evidente de alguien que evalúa una oportunidad. Rodrigo fue cortés, pero no receptivo. Fernanda también lo intentó, más sutilmente, pero lo intentó. Sofía no intentó nada. Continuó haciendo lo de siempre. Se levantaba temprano, cuidaba de Lupita, trabajaba en el jardín, ayudaba en la cocina, y no iba a donde estaba Rodrigo, a menos que tuviera una razón de peso. No iniciaba conversaciones, no las evitaba, pero tampoco las buscaba. Rodrigo notó que Lupita había cambiado un poco. Seguía acudiendo a él, pero a veces miraba a su madre con una expresión casi interrogativa, como si la niña sintiera la atención de los adultos y no supiera qué hacer con ella. Una semana después, Rodrigo encontró a Sofía sola en el pozo temprano por la mañana. Se había levantado antes que todos los demás y había salido al patio. Ella también estaba allí sacando agua antes de que saliera el sol. Los dos se quedaron allí junto al pozo un momento, conscientes el uno del otro. Rodrigo dijo que sabía que había cometido un error. Dijo que no había vuelta atrás, que había llegado con una intención que le parecía razonable, pero que, en la práctica, había involucrado a personas reales de una manera injusta. Dijo que había una verdad en todo esto y que quería que ella supiera que en ningún momento, mientras estuvo allí disfrazado, había tratado nada de lo que vio como información. Solo había visto personas, y lo que vio en ellas era lo que era, sin que el disfraz lo cambiara. Oyó Sofía mientras terminaba de sacar el cubo. Cuando terminó, sostuvo el cubo en su mano y lo miró. Dijo que el problema no era lo que él había hecho para proteger a su familia. El problema era lo que ella había sentido por alguien que existía de una manera y era de otra. Dijo que se había permitido creer que Rodrigo, el peón, era alguien en quien podía confiar, y que Rodrigo, el granjero, era un desconocido. Rodrigo dijo que seguía siendo la misma persona, que las botas viejas no lo hacían diferente, ni tampoco la ropa bonita. Sofía dijo que lo sabía, que el problema no era quién era él. El problema era lo que ella había necesitado aprender sobre sí misma en el proceso, que había dejado entrar a alguien, incluso discretamente, incluso sin darse cuenta del todo, y que esto había sucedido cuando estaba convencida de que no dejaría entrar a nadie más después de lo que había pasado. Rodrigo permaneció en silencio. Sofía cogió el cubo y se dirigió a la cocina. A mitad de camino, se detuvo sin darse la vuelta y dijo que necesitaba tiempo. Luego, entró en la cocina. Rodrigo se quedó en el patio hasta que empezó a salir el sol. El tiempo que Sofía pidió era real. Rodrigo se quedó en el lugar, pero respetó el espacio. No intentó apresurar las cosas, no envió mensajes, simplemente estuvo presente de una manera que no la presionó. Habló con Diego sobre la granja, sobre el ganado, sobre las condiciones del año. Ayudó cuando había trabajo que hacer. Él trató a Lupita como siempre, como una presencia bienvenida a su lado, sin exigirle nada. Lupita era el hilo conductor. La niña continuó su propia relación con Rodrigo, independientemente de la tensión entre los adultos. Le mostraba cosas, hacía preguntas, permanecía cerca mientras él trabajaba, y a veces hacía preguntas sobre su madre sin que en realidad fueran sobre ella. Una tarde, Lupita le preguntó a Rodrigo si iba a vivir allí permanentemente. Rodrigo dijo que no, que tenía una granja y necesitaba volver a ella. Lupita preguntó si la granja era grande. Rodrigo dijo que sí. Lupita guardó silencio un momento. Luego preguntó si había espacio para un huerto en la granja. Rodrigo dijo que había espacio para un huerto muy grande. Lupita lo pensó y no hizo más preguntas. Sofía estaba en la parte trasera del huerto esa tarde y lo había oído. 2 semanas después, Sofía fue a ver a Rodrigo. Él estaba sentado en el porche de Diego, leyendo unos papeles que le había pedido a Heriberto que le trajera.
Sofía se sentó en una silla cercana, no justo enfrente, pero más cerca. Guardó silencio un momento. Entonces dijo que había pensado en lo que él había dicho sobre ser la misma persona. Dijo que había llegado a la conclusión de que él tenía razón en eso, que el problema no era quién era él, disfrazado o no. El problema era lo que ella quería hacer con lo que sabía. Rodrigo dobló los papeles y la miró. Sofía dijo que había pasado demasiado tiempo dejando que otras personas definieran lo que merecía o lo que era razonable para alguien en su situación, que había oído a su madre decir que debía tener cuidado con un peón porque su situación era delicada, que había oído a sus hermanas comentar sus errores con tanta frecuencia, que esos comentarios se convirtieron en el trasfondo de cualquier decisión que tomaba. Dijo que estaba cansada de dejar que su situación dictara lo que era posible para ella. Rodrigo esperó. Sofía dijo que no sabía lo que él realmente quería, que había entendido, había interés, pero existía una enorme diferencia entre la vida que ella llevaba y la de él, y ella necesitaba saber si él comprendía lo que tenía delante cuando la miraba. Rodrigo dijo que lo entendía. Dijo que lo que tenía delante era una mujer con una hija, con una historia, con las manos curtidas por el trabajo y con una forma de ser en el mundo que no cambiaba según quién la mirara. Dijo que había pasado años evitando a las mujeres que cambiaban según quién estuviera frente a ellas, y que Sofía era la única que había sido exactamente la misma, independientemente de si él era un peón agrícola o un ranchero. Sofía lo miró y luego dijo que necesitaba que él entendiera que Lupita había llegado, que no era una condición que ella estuviera poniendo como moneda de cambio. Era simplemente la verdad que la niña era parte de ella de la misma manera que sus brazos eran parte de ella. Rodrigo dijo que Lupita era la primera persona en esa familia que se había acercado sin esperar nada a cambio. Sofía guardó silencio un momento y luego dijo que necesitaba tiempo para que las cosas se normalizaran, que no era el tipo de mujer que cambia su vida de la noche a la mañana. Rodrigo dijo que estaba bien. Dijo que tenía una granja y que no tenía prisa. Sofía se levantó, pasó junto a él y entró en la casa, pero esta vez, al pasar a su lado, lo hizo más cerca de lo necesario. Rodrigo lo notó. Diego también notó el cambio entre los dos y fue a hablar con Rodrigo una mañana. Diego era el tipo de padre que se preocupaba más por Sofía de lo que demostraba. Le contó a Rodrigo que Sofía había pasado por algo muy difícil en su primer matrimonio, que su exmarido, un hombre llamado Marco, había sido amable antes del matrimonio y había cambiado después, que había sido un período de humillación constante, que Sofía nunca describió en detalle a su familia, pero cuyos efectos todos habían visto a su regreso. Dijo que Sofía lo había reconstruido todo sola con Lupita, y que cualquiera que quisiera formar parte de esa vida debía entender que estaba entrando en un lugar que había costado mucho reconstruir. Rodrigo escuchó atentamente a Diego y dijo que entendía. Diego lo miró a los ojos por un instante y luego asintió. Esa misma semana, Catalina se acercó a Rodrigo con un enfoque diferente, ya no con la sonrisa calculada, sino con una conversación que intentó que pareciera sincera. Dijo que había notado algo entre él y Sofía. Dijo que no le importaba, pero que quería que Rodrigo supiera que Sofía era complicada por su pasado, que era difícil. Rodrigo escuchó sin interrumpir. Cuando Catalina terminó, simplemente dijo que las personas que habían pasado por momentos difíciles solían ser las más confiables, porque sabían lo que costaba perder. Luego cambió de tema. Catalina se marchó con una expresión que Rodrigo no intentó analizar. Las semanas se hicieron cada vez más largas. Rodrigo envió a Eliberto a administrar la granja un poco más. La granja iba bien. Eliberto era competente y Rodrigo necesitaba más tiempo. El cambio entre él y Sofía se produjo gradualmente, sin un momento definido. Fue una acumulación de conversaciones, de trabajo juntos, de tardes en las que Lupita se sentaba entre ellos como si fuera el lugar más natural del mundo.
Sofía se abrió de una manera que no fue rápida ni dramática, sino constante. Un día le contó algo sobre Marco que nunca le había contado a nadie, sobre una tarde específica en la que se dio cuenta de que el matrimonio era lo que era y que había decidido irse, sin importar el costo. Rodrigo escuchó, sin hacer preguntas, ya que ella no había ofrecido una respuesta. Sofía continuó, y dijo que lo más difícil no había sido irse, sino regresar a casa de sus padres con Lupita en brazos y ver el rostro de Mercedes, quien intentaba no mostrar lo que sentía, pero lo mostraba. Rodrigo dijo que ella había hecho lo más difícil que una persona puede hacer, irse cuando no hay garantía de lo que vendrá después. Sofía dijo que Lupita le había dado una razón que venció su miedo. Rodrigo dijo que lo sabía, que lo había visto. Esa tarde, sentados en el banco de piedra junto al huerto, Sofía permitió que Rodrigo se quedara cerca de una manera diferente a la de otros días. No hablaron mucho. Lupita jugaba cerca. El sol estaba bajo. Diego vio desde la ventana de la sala y no dijo nada. Fue a ver a Mercedes y le dijo que creía que Sofía estaría bien. Mercedes guardó silencio un momento y luego dijo que le había costado tiempo darse cuenta de ciertas cosas, pero que ahora las veía. Rodrigo se quedó más tiempo. Cuando finalmente hablaron directamente sobre irse o quedarse, fue una mañana mientras reparaban una parte de la cerca del jardín que se había derrumbado. Era un trabajo sencillo, y trabajaron codo con codo, sin prisas. Rodrigo dijo que necesitaba volver a la granja, que allí había gente que dependía de él, y que había dejado todo por demasiado tiempo. Dijo que quería que ella fuera con él, con Lupita. Dijo que no proponía nada precipitadamente, ni como una formalidad inmediata. Decía que la granja tenía espacio, y que había un huerto esperando a alguien que supiera lo que hacía. Sofía siguió trabajando en la cerca un momento. Luego dijo que necesitaba una semana para pensar y hablar con su padre. La conversación de Sofía con Diego fue larga. Diego dijo que sabía lo que hacía, que lo había demostrado en los últimos años, que la decisión era suya. Sofía dijo que tenía miedo. Diego dijo que el miedo era comprensible, que lo opuesto al miedo no era el coraje, sino la imprudencia, que tener miedo e ir de todos modos era otra cosa. Sofía también fue a ver a Mercedes. Mercedes, esta vez, escuchó de manera diferente. No habló de la delicada situación ni del juicio del pueblo. Dijo que había sido dura donde no debía serlo. Sofía dijo que sabía que su madre había hecho lo que creía correcto. Mercedes dice que a veces lo que una persona cree correcto está condicionado por cosas que ni siquiera se da cuenta de que lleva consigo. Fue una conversación que no lo resolvió todo, pero abrió algo que había estado cerrado. La semana siguiente, Sofía fue a ver a Rodrigo una tarde y le dijo que se iba, que necesitaba tiempo para preparar las cosas, que Lupita también necesitaba estar preparada, que la niña merecía saber lo que estaba pasando y tener tiempo para asimilarlo. Rodrigo dijo que había tiempo. Dijo que no se iría sin ellas. Lupita era la parte más simple y profunda al mismo tiempo. Cuando Sofía le explicó a su hija que iban a vivir en otro lugar con Rodrigo, Lupita se puso seria por un largo momento. Luego preguntó si había una cama para ella allí. Sofía dijo que sí. Lupita preguntó si había espacio para sus patos, que eran 2 patos pequeños que criaba en la parte trasera de la propiedad. Sofía miró a Rodrigo. Rodrigo dijo que había espacio para los patos. Lupita lo consideró con toda la seriedad de sus 6 años. Luego dijo que estaba bien. La partida de la familia de Diego fue un día de sentimientos encontrados. Diego abrazó a Sofía un rato y no dijo nada. Mercedes abrazó a Lupita con una fuerza que la niña soportó con paciencia. Catalina se despidió cordialmente, lo que esta vez pareció más sincero, como si la situación la hubiera obligado a ver algo de sí misma que preferiría no haber visto. Fernanda se despidió con menos palabras de lo habitual, lo que significó más para ella. Rodrigo cargó las cosas de Sofía y Lupita en los caballos. Eran pocas cosas.
Sofía llevaba 2 baúles pequeños con ropa, las herramientas de jardinería que Diego insistió en que llevara, y una caja de madera que había pertenecido a la abuela de Diego, y que él le había dado antes de irse, diciéndole que había esperado el momento adecuado para entregársela. Los patos de Lupita fueron colocados en una cesta tejida que Rodrigo había mandado hacer especialmente para ellos. Al salir de la propiedad de Diego y ver los campos abiertos extenderse ante ellos, Lupita permaneció en el caballo junto a su madre y miró hacia atrás una vez. Luego miró hacia adelante. El viaje al rancho Villanueva duró varios días. Se detuvieron en 2 propiedades en el camino donde Rodrigo tenía contactos. Las personas que los recibieron trataron a Sofía con el respeto que se le da a la esposa de un ranchero, no porque se hubiera convertido en una persona diferente, sino porque estaban del lado de Rodrigo. Sofía notó esto y guardó silencio sobre cómo se sentía con respecto a este cambio de trato. Una noche, de pie junto a una fogata mientras Lupita dormía bajo una manta, Sofía le dijo a Rodrigo que había notado que el mundo la trataba de manera diferente cuando él estaba cerca. Rodrigo dijo que lo sabía, que el mundo era así y que no podía cambiar el mundo, pero que podía asegurarse de que dentro de su espacio, el trato que recibía no dependía de quién estuviera a su lado. Sofía miraba fijamente la fogata. Dijo que ya había pasado suficiente tiempo siendo definida por lo que había perdido, que estaba tratando de aprender a ser definida por lo que tenía. Rodrigo dijo que lo que tenía era considerable. Sofía lo miró con una mirada más abierta que antes. No dijo nada, pero el silencio de esa noche era diferente de los silencios anteriores. Cuando llegaron a la finca Villanueva, Herberto estaba en la puerta esperando. El capataz miró a Sofía y a Lupita, asintió a Rodrigo, con aire de aprobación, sin pronunciar palabra, y se hizo cargo de los caballos sin que se lo pidieran. Los trabajadores de la finca fueron a saludar al jefe. Miraron a Sofía con respeto, a Lupita con la sonrisa que los adultos tienen para los niños. Lupita se quedó en el patio y lo observó todo: la gran casa de piedra, el granero, los corrales en la parte de atrás, los campos que se extendían más allá. Luego preguntó dónde estaba el huerto. Rodrigo la condujo a la parte trasera de la casa, donde había un gran espacio que había sido usado como huerto años atrás, pero que llevaba tiempo sin usarse. La tierra era buena, solo necesitaba trabajo. Lupita miró la tierra un momento, luego miró a su madre. Sofía dijo que se podía trabajar. Lupita dijo que sí, que así era. Esa noche, después de que Lupita durmiera en la habitación que Rodrigo había preparado, Sofía y Rodrigo se sentaron en el porche de Casagre. Era una noche fría, y las estrellas brillaban. Sofía miró los campos oscuros y dijo que eran grandes. Rodrigo dijo que sí. Sofía dijo que tomaría tiempo acostumbrarse. Rodrigo dijo que había tiempo. En los meses siguientes, la granja cambió de maneras que individualmente eran pequeñas, pero significativas en conjunto. El huerto volvió a funcionar bajo el cuidado de Sofía, cuyo conocimiento de las plantas y la tierra era reconocido por los trabajadores con verdadero respeto. Lupita creció en un lugar que tenía espacio para que creciera. Los patos fueron liberados en un área designada cerca del granero. Herberto, quien al principio había observado a Sofía con la silenciosa evaluación de alguien que quería saber si la recién llegada entendía el lugar al que habían llegado, comenzó a tratarla con una franqueza que, para él, equivalía a una declaración de aprobación. Rodrigo y Sofía se casaron unos meses después de su llegada. No fue una gran ceremonia. Diego vino con Mercedes. Vinieron los trabajadores de la finca. Vinieron Leandro Cruz, el abogado. Llegó Consuelo, la tía de Rodrigo, carraspeando. Miró a Sofía, miró a Lupita y le dijo a Rodrigo que había tomado tiempo, pero que habían llegado. Catalina y Fernanda enviaron un mensaje diciendo que vendrían, pero no lo hicieron. Rodrigo le dijo a Sofía que estaba bien. Sofía dijo que lo sabía.
El día de la boda fue sencillo y ligero. Sofía usó un vestido que Mercedes había enviado. No era nuevo, pero había sido cuidado meticulosamente. Rodrigo vestía su ropa elegante, la misma que Sofía había visto por primera vez el día que reveló su identidad. Lupita llevaba un vestido rosa que había pedido expresamente. Durante la ceremonia, Lupita permaneció junto a su madre con su seriedad habitual. Cuando el sacerdote terminó y la gente a su alrededor comenzó a celebrar, Lupita tomó la mano de Rodrigo. Rodrigo hizo una reverencia. Lupita dijo, con su franqueza característica, que ahora también tendría que cuidar de los patos cuando su madre estuviera ocupada. Rodrigo aceptó. Lupita consideró que eso era suficiente y fue a buscar pan de maíz de la mesa de la comida. Diego se quedó en la granja una semana después de la boda. En los últimos días, mientras se preparaba para partir, fue a ver a Rodrigo una tarde y le dijo algo que Rodrigo no esperaba. Le dijo que, pensando en los meses anteriores, se había dado cuenta de que el préstamo anónimo y el abogado habían llegado demasiado pronto para ser una coincidencia, que las fechas no coincidían con lo que Leandro había dicho sobre haberse enterado de la situación por un inversor que había descubierto casualmente. Diego dijo que había hecho los cálculos y que las fechas no cuadraban, a menos que alguien de dentro supiera de la situación mucho antes de lo que Leandro había insinuado. Diego miró a Rodrigo. Rodrigo no apartó la mirada. Dijo que sí, que había sido él. Diego guardó silencio un rato. Luego dijo que una parte de él había querido enfadarse, que no era fácil recibir ayuda sin saber de dónde venía, sobre todo cuando la familia era vulnerable. Dijo que había reflexionado sobre ello y había llegado a la conclusión de que lo que importaba no era el disfraz. Lo que importaba era que el hombre que había ayudado a la familia disfrazado era el mismo que los había ayudado cuando realmente lo necesitaban, y que esto era coherente de una manera que él reconocía. Diego le tendió la mano a Rodrigo. Rodrigo se la estrechó. Diego le dijo que tratara bien a Sofía y a Lupita. Rodrigo dijo que haría lo mejor que pudiera. Diego dijo que lo mejor no era suficiente para su hija. Rodrigo dijo que entonces haría más que lo mejor. Diego se marchó al día siguiente con Mercedes. En la puerta de la granja, Mercedes se detuvo, se volvió hacia Sofía y le dijo por primera vez, sin reservas, que estaba orgullosa de ella. Sofía escuchó y guardó silencio por un momento. Luego, abrazó a su madre sin decir palabra. A Mercedes se le llenaron los ojos de lágrimas y se marcharon. La vida en la granja estaba encontrando su ritmo. Sofía no era una mujer que necesitara mucho tiempo para entender cómo funcionaban las cosas. En pocos meses, conocía los nombres de todos los trabajadores, sabía qué hacía mejor cada uno, sabía qué campos necesitaban atención, sabía cuándo había problemas con el ganado por el comportamiento de los animales temprano por la mañana. Eberto fue el primero en reconocerlo abiertamente. Le comenté a Rodrigo en una conversación de trabajo que el jefe sabía lo del terreno. Rodrigo confirmó que sí. Rodrigo y Sofía construyeron su vida juntos, sin un punto de inflexión dramático. Fue la acumulación de días, de conversaciones que comenzaron como asuntos prácticos y se transformaron en algo más. De noches en el porche después de que Lupita se dormía, de mañanas cuando Sofía estaba en la huerta, cuando Rodrigo salía al campo y se cruzaban en el patio con el sol aún bajo, de decisiones sobre la granja que Rodrigo empezó a tomar con ella, no porque necesitara su aprobación, sino porque su opinión era buena, y él lo había aprendido. Lupita creció en la granja como si hubiera nacido allí. A los 8 años ya sabía montar a caballo. A los 8 años ya ayudaba a Sofía en la huerta con un conocimiento impresionante para su edad. Tenía amigos entre los hijos de los trabajadores y se había ganado su respeto, no por ser hija del granjero, sino porque Lupita era el tipo de niña a la que los demás escuchaban por razones que nadie podía explicar del todo. Hubo un período difícil,
como había ocurrido en toda la granja, cuando una sequía más prolongada de lo habitual afectó los pastos y el ganado comenzó a perder peso. Rodrigo estuvo tenso durante semanas, trabajando más de lo normal y durmiendo menos. Sofía lo notó y durante un tiempo guardó silencio y se limitó a hacer lo necesario. Racionó el agua en el huerto de forma más eficiente. Organizó a los trabajadores para un sistema de riego manual que había visto en una granja donde había trabajado antes, y permaneció al lado de Rodrigo las noches que él pasaba con los papeles de la granja, tratando de calcular su margen de ganancia. Una de esas noches, Rodrigo dejó los papeles y le dijo a Sofía que existía la posibilidad de que la sequía se prolongara lo suficiente como para causar pérdidas reales, que había una reserva, pero que dependería de cuánto durara. Sofía escuchó, hizo preguntas prácticas sobre las cifras, y luego dijo que había pasado años con mucho menos de lo que tenía, y que había construido lo necesario, que no tenía miedo de trabajar con lo que tenía. Rodrigo la miró por un momento. Luego volvió a sus papeles con una concentración diferente, como si la conversación hubiera reorganizado algo dentro de él. La sequía duró menos de lo que Rodrigo había calculado en el peor escenario posible. La granja salió de ese período con una pérdida real, pero manejable. El primer día de lluvia, cuando el agua caía pesadamente sobre los campos, pastos y huerto, Sofía estaba en el patio con el rostro vuelto hacia arriba, dejando que la lluvia le empapara el cabello y la ropa. Lupita salió a pararse a su lado. Rodrigo se quedó en la veranda observándolas a las dos. En ese momento, Rodrigo pensó en el día en que había dejado la granja con ropa prestada y un viejo caballo, para probar un mundo en el que no confiaba. Pensó en todo lo que había visto y creyó haber encontrado lo que buscaba, no porque la prueba hubiera funcionado como estaba previsto, pero había funcionado de una forma que no había previsto. No solo había encontrado a una mujer que se paraba junto a un peón de rancho descalzo, sino a una mujer que se paraba junto a cualquier versión de cualquier cosa, con la misma constancia con la que caía la lluvia, sin importar quién estuviera mirando ni qué se pudiera ganar. Así había sido siempre. Y había necesitado todas esas semanas de ese disfraz para ver con claridad lo que había estado frente a él desde el principio. Un día, mucho después, Heliberto se presentó ante Rodrigo con un hombre que Rodrigo no conocía. El hombre era de una región lejana y había pedido hablar con el dueño del rancho sobre un negocio de ganado. Durante la conversación, el hombre mencionó que había oído una historia que circulaba en las ferias de ganado de los alrededores sobre un ranchero rico que se había disfrazado de peón para poner a prueba a las mujeres con las que podía casarse. El hombre contó la historia como si repitiera una anécdota curiosa que había oído, sin saber que se la estaba contando al protagonista. Rodrigo escuchó la historia sin cambiar su expresión. Cuando el hombre terminó, dijo que él también había oído diferentes versiones de la historia. El hombre se rió y dijo que era el tipo de cosas que la gente contaba porque les gustaba pensar que la vida podía funcionar así, como un cuento donde el disfraz revela la verdad. Rodrigo dijo que tal vez sí funcionaba así. A veces, el hombre decía que en la vida real las cosas rara vez eran tan claras. Rodrigo asintió. Cerraron el trato del ganado y el hombre se fue. Esa noche, Rodrigo le contó a Sofía lo que había sucedido, que la historia estaba circulando por la región. Sofía guardó silencio un momento. Luego dijo que la historia que la gente contaba probablemente no tenía nada que ver con lo que realmente había sucedido. Rodrigo preguntó qué quería decir. Sofía dijo que la versión que circulaba probablemente hablaba de un campesino que había probado a las mujeres y había encontrado a la indicada, pero que lo que realmente había sucedido era diferente. Había un hombre que había llegado con una idea y se había visto sorprendido por una realidad más compleja y real que la idea, y que esto había tenido un costo para todos los involucrados antes de convertirse en algo bueno.
Rodrigo dijo que sí, que eso era exactamente. Sofía dijo que lo que la historia que circulaba omitía era que el campesino se disfrazó de pobre para poner a prueba el amor, pero que solo la mujer más humillada se quedó a su lado, y que esa parte era cierta, pero no porque fuera el bonito final de un cuento. Era porque la humillación suficiente enseña a una persona a ver a los demás sin el filtro de lo que tienen o lo que pueden ofrecer, y que esto no era una virtud de un cuento, sino algo que una persona había aprendido a la fuerza. Rodrigo la miró un rato y dijo que lo sabía. Sofía dijo que sabía que él lo sabía. Luego se levantó para ir a ver si Lupita había dormido bien, porque la niña se había resfriado esa semana. Rodrigo se quedó un rato más en el porche. Los campos estaban oscuros y silenciosos. El ganado pastaba en los prados. La huerta estaba detrás de la casa con las plantas que Sofía había sembrado con esmero y cuidado. Y dentro de la casa dormía una niña con 2 patos en el gallinero de atrás, y una madre que había llegado con 2 baúles y había construido todo lo demás. Era una noche cualquiera en una vida construida con cosas ordinarias, y eso bastaba, más que suficiente.